7:18 de la mañana, estamos en Pensamiento Crítico en Ecuador TV Noticias. Ya tenemos la presencia de Salim Saidán para conversar sobre el tema de las debilidades de la ley de familia, mujer, niñez y adolescencia. A propósito que se está planteando reformas. Le pregunto a Salim Saidán. Buenos días, Salim, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos. ¿Cuáles son las debilidades de la ley? Bueno, hay varias debilidades en cuanto a lo procedimental. Por ejemplo, ¿cuál es la debilidad que yo identifico? Que en materia de alimentos, el trámite es sumario, es expedito, es muy breve un juicio de alimentos, no dura más que unas pocas semanas, mientras que el juicio de tenencia y de visitas puede durar meses o incluso años, porque siguen el trámite ordinario. Es decir, hay una diferenciación absurda en la ley con respecto al tratamiento de esta temática. Considero que es importante que en el Código de Procesos se mantenga el espíritu inicial. Conozco que en el Código de Procesos, que se va a aprobar en las próximas semanas, se va a dar el trámite sumario a toda causa relacionada con la niñez. A ver, vamos por parte y quiero comenzar por esta segunda parte que has mencionado. Me dices en cuanto a la tenencia, que es la tutoría, y las visitas. Es decir, aquí estamos hablando de un tema que tiene que ver con la relación padres e hijos. El tema económico lo vamos a dejar para después. En ese sentido, ha habido demoras para definir la tenencia, pero el tema de la visita también se complica. También, y es un tema que no representa mayor complejidad. Las visitas es un derecho no solamente del padre o del no custodio. Digamos que la custodia está en el padre, la madre quiere visitar a su hijo. Ese es un derecho que no le corresponde solamente al padre o a la madre no custodio, sino al niño. Es el derecho de cuidado personal que tienen los niños. Entonces se está revirtiendo el derecho. El derecho es del niño, no es de ninguno de los dos padres. El titular del derecho es del niño y las obligaciones son de los padres. Pero las sentencias que están saliendo, las resoluciones de los jueces están saliendo, es como que se estuvieran sustentando en los derechos de los padres y no en los derechos del niño. Así es. Ese es un error inclusive en la configuración del derecho en la Constitución de la República, en el Código de la Niñez, en la legislación especializada. Considero que se tiene que aclarar que el derecho es del niño, el titular del derecho es del niño. ¿Y esto a partir de qué? De la lectura de dos artículos de la Constitución, el artículo 69 y 83. Cuando habla de la familia de la Constitución, cuando habla de las responsabilidades que tenemos los ecuatorianos, se habla de que hay que hacer efectiva la corresponsabilidad parental. Es decir, la responsabilidad en el cuidado, crianza, educación y manutención de los niños es compartida por padre y madre. Inclusive eso se señala en el Código de la Niñez, que hay dos obligados principales, que es el padre y la madre. Ahora, pero te pregunto, ¿cuáles serían las causales, de acuerdo a la ley vigente, que estarían impidiendo que un padre que no tiene la tutela, que no tiene la tutoría o no tiene la tenencia del hijo, se pueda haber impedido a visitas periódicas? Primero, existe una confusión en el uso de los términos. Se habla de patria potestad cuando en realidad se están refiriendo a lo que es la tenencia. Y la mal denominada tenencia, porque la tenencia yo creo que debería ser un término reservado para las cosas. Custodia es el término más adecuado que han utilizado legislaciones de derecho comparado. Por ejemplo, en Chile se habla de custodia compartida, inclusive de la opción de acceder a la custodia compartida. ¿Cuál es el problema en el Ecuador? Que en el Código de la Niñez no está contemplada la posibilidad de la custodia compartida. En el Código de la Niñez el régimen de visitas es visto como un tema marginal, sin mayor importancia. Toda la atención en legislación de la niñez y en la actuación judicial se enfoca en los alimentos. Pero lo cierto es que hoy, y lo digo con conocimiento de causa porque he recibido llamadas de algunos padres de familia, hoy están siendo impedidos en visitar a sus hijos. Es decir, se le está quitando el derecho al menor de edad. Ese es un grave problema, la inejecución de los regímenes de visitas dispuestos por los jueces o los acuerdos a los que han llegado los padres que han sido avalados por el juez no se cumplen. ¿Cuál es el problema? Que no existe ningún tipo de consecuencia cuando se incumplen los regímenes de visitas. El artículo 105, me parece, del Código de la Niñez, ¿qué es lo que establece? El 125 del Código de la Niñez, ¿qué es lo que establece? Que habrá un requerimiento judicial en una primera instancia para la madre que no entrega a su hijo en el régimen de visitas que tiene derecho a tener el padre y el hijo. ¿Qué es lo que pasa si en esa primera instancia no se cumple el régimen de visitas? Puede haber apremio personal. Yo les pregunto a los televidentes. ¿Qué llamas apremio personal? No todo el mundo es abogado. Sí, la prisión. La prisión para la madre obstructora, digamos así, o el padre obstructor en caso de que no tenga de que tenga la tenencia.
¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Que existe esa disposición de que opere el requerimiento judicial y en segunda instancia el apremio personal. Y yo les pregunto a los televidentes, ¿conocen algún caso, alguna madre obstructora que haya sido privada de su libertad por no cumplir el régimen de visitas? Los jueces no cumplen esta disposición. Y a mí me parece también excesivo. Yo no estoy de acuerdo con el apremio personal para la madre que incumple el régimen de visitas. Yo considero que se deberían establecer causales de rescisión o de cambio de la tenencia. En este caso, debería contemplarse la posibilidad de que la madre que incumple el régimen de visitas esté, digamos, incurriendo en una especie de maltrato infantil. Porque el privarle del acceso al hijo con su padre, para los cuidados del padre, definitivamente debe ser considerado como una especie de maltrato infantil, así como la alienación parental. Son dos formas de maltratar a los niños que están previstas inclusive en el artículo 67 del Código de la Niñez, pero que los jueces no se atreven a calificarlo como un maltrato, como una causal para cambiar el régimen de tenencia. Pero ahí debería actuar el Consejo de la Judicatura. Ahora, vamos a lo siguiente, pasemos al tema de las pensiones. Apremio por falta de cumplimiento de las pensiones alimenticias. Se habla de que va a haber una reforma y que posiblemente la parte de la prisión por no cumplimiento se eliminaría. En el proyecto de Código General de Procesos se contempla la eliminación de la prisión para los obligados subsidiarios. Es decir, los abuelos principalmente, que tienen que responder cuando el alimentante, el padre, no ha cumplido con el pago de prestación de alimentos. Eso es un avance importante que en las próximas semanas se discutirá en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ya, pero ahí tenemos el tema. A ver, ¿cómo se determina el valor de una pensión, primero? Porque a veces se determina con base al ingreso del padre, pero aquí, si ambos padres están trabajando, ¿cómo se determina el valor de la pensión y la responsabilidad de cada uno de ellos? Punto uno. Punto dos, ¿cómo exige la ley o cómo determina que esos valores están siendo bien utilizados en la manutención del menor de edad? Son dos graves problemas que presenta la legislación. Primero, el Código de la Niñez establece que las pensiones de alimentos principalmente se van a fijar en función de los ingresos del no custodio, cuando el propio Código de la Niñez establece que hay dos obligados principales, padre y madre. Por igual deben responder. La responsabilidad tiene que ser compartida en el cuidado, crianza y educación. Ambos padres tienen que involucrarse en todas las responsabilidades. Es decir, debemos tener padres más involucrados en el cuidado, crianza y educación y madres más involucradas en la manutención. Si los dos están trabajando, ¿cuál es el impedimento entonces de que los dos asuman responsabilidades en cuanto a la manutención? Principalmente se fija en función de los ingresos. Se toma en cuenta también las necesidades, las etapas del crecimiento, pero principalmente se enfoca en los ingresos del no custodio, cuando los ingresos del custodio muchas veces superan inclusive a los ingresos del no custodio. Ese es un error también que tiene la ley, que no se hace efectiva la corresponsabilidad en manutención. ¿Y la rendición de cuentas en cuanto a la utilización de los recursos para el menor de edad? Nosotros proponemos que cada 6 meses se pueda solicitar por parte del no custodio una rendición de cuentas. Es decir, que las custodias o los custodios reporten cuál es el destino de los gastos. Si es que hay un remanente, si es que hay una diferencia, esa debería orientarse para la consolidación de un fideicomiso, por ejemplo, para asegurar la educación universitaria. Pero se tiene que asegurar que toda la pensión de alimentos vaya en beneficio de los niños. Definitivamente esa es una problemática. No existe control alguno para asegurar que el destino de los fondos de la pensión de alimentos vaya a favorecer o para cubrir necesidades de los niños. Gracias, Alin Saidán, se nos terminó el tiempo. Un tema para seguir debatiendo, un tema sensible, por cierto, pero un tema que tiene que ser debatido al amparo de los derechos del menor de edad. Y en ese sentido, esta legislación, la vigente, queda debiendo. Pero bueno, eso es materia de seguirlo discutiendo y debatiendo. Las opiniones y conclusiones, como siempre, son de ustedes, amigos televidentes. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con Diego Valencia con los deportes.